Después de mi muerte, mi novio del mismo sexo estaba tan desconsolado que se aferró a mi alma y no la dejó partir. Yo también lo amaba profundamente y, a costa de renunciar a la reencarnación, renací para volver a su lado. Sin embargo, cuando desperté, él ya se había corregido y estaba a punto de casarse con una mujer. Morí intentando salvar a Nathaniel. El camión que circulaba a una velocidad excesiva me atropelló. En medio de la visión ensangrentada, vi a Nathaniel sosteniendo mi cuerpo y gritando desesperadamente. La renuencia de mi amante a separarse era como una cadena, que se aferraba a mi alma y no la permitía irse. La deidad dijo con compasión: te daré la oportunidad de renacer, pero tendrás que pagar un precio duro. ¿Estás dispuesto? Inmediatamente respondí: sí. Incluso si él no te reconoce. Dije firmemente: Nathaniel me reconocerá seguro. Incluso si serás completamente aniquilado si mueres de nuevo. Asentí firmemente. No me arrepentiré. Cuando estaba vivo, no creía en dioses ni en budas, así que, naturalmente, nunca había rezado por una vida después de la muerte. Vivir una vida pacífica y feliz con Nathaniel era mi mayor deseo. La deidad concedió mi solicitud. Siempre y cuando hubiera un cuerpo adecuado en el mundo mortal, podría aprovechar la oportunidad para renacer. Sin embargo, para evitar alterar el ciclo de la vida y la muerte, no podía decir la verdad a nadie después de renacer. Pero no pude resistir y en el primer momento en que tuve la oportunidad de renacer, evité a la deidad y le envié en secreto un sueño a Nathaniel. Le dije que nos veríamos de nuevo pronto y le pedí que me esperara. Los días que pasé en el inframundo fueron tortuosos. Lo soporté imaginando la euforia en su rostro cuando me viera de nuevo. Sin embargo, inesperadamente, no fue hasta 3 años después de que renací en el cuerpo de un joven llamado Tyler. Cuando, emocionado, fui a la empresa para encontrar a Nathaniel, llegué justo cuando estaba organizando una ceremonia de propuesta grandiosa y romántica. Era en la empresa que habíamos fundado juntos en aquel entonces, frente a los logros para los que habíamos arriesgado nuestras vidas. Nathaniel se arrodilló, sosteniendo un anillo de diamante en la mano, y miró con afecto a la chica que estaba delante de él. Evan, te amo. Estoy dispuesto a darte todo lo que tengo, incluso mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? La chica tenía la espalda hacia mí, así que no podía ver su expresión. Pero probablemente aceptó y estaba contenta. Porque aceptó la propuesta. Nathaniel se puso de pie emocionado y abrazó fuertemente a la chica en sus brazos, tan feliz que tenía lágrimas brillando en sus ojos. Murmuró una y otra vez: genial. Nadie me mirará extrañamente de nuevo. Finalmente, nos hemos convertido en una pareja protegida por la ley y podemos recibir las bendiciones del mundo secular. Su voz era tan real. Di un paso hacia atrás, incapaz de aceptarlo. Parecía que algo dentro de mi pecho se había roto. ¿Qué diablos estaba diciendo Nathaniel? Desde la universidad hasta el inicio de nuestro negocio, Nathaniel y yo habíamos pasado 12 años de altibajos juntos. Éramos amantes, familia y camaradas de armas. Incluso cuando los socios comerciales que habíamos ofendido contrataron a sicarios, yo estaba dispuesto a sacrificarme para empujarlo a un lado. ¿Era solo porque yo era un hombre que había olvidado todo esto tan fácilmente? Al final, lo que quería era casarse con una mujer y tener hijos. Incluso la amaba más que a sí mismo, la vida que se había comprado con mi vida. Jaja. No pude evitar reírme sarcásticamente. Era especialmente desagradable entre los sonidos de las bendiciones. Nathaniel me miró con desagrado en los ojos, e incluso la chica en sus brazos se dio la vuelta y nuestros ojos se encontraron. Me he transformado de una chica del campo en un pueblo oscuro de la 18ª categoría a la hija de la familia Scarlett en la capital. Incluso mi nombre ha cambiado del rústico Cuicui al... ¿Podría ser alguien que Nathaniel hubiera buscado específicamente, un sustituto? Mi mirada sorprendida era directa e imprudente.
Nathaniel se paró instintivamente delante de la chica y, con una expresión desagradable, me ordenó que me marchara. Señor Caller, el evento interno de la empresa de hoy no ha invitado a extranjeros. Por favor, márchese. Apreté los puños y dije con dificultad, Nathaniel, te dije que me esperaras. Habíamos acordado claramente esperar a que yo volviera y que nos reuniramos. ¿Por qué has encontrado a un falso para reemplazarme? Pero Nathaniel no entendía en absoluto lo que yo quería decir. Quizás ya había olvidado el sueño, o que le envié o simplemente no le importaba. Señor Tyler, si se refiere a que después del encuentro de intercambio de esta Ana, me pidió que me quedara y corriera coches con usted, entonces lo siento. No tengo tiempo para jugar con usted. En mi vida anterior, cuando vi esta habitación temporal arreglada a partir de la habitación de almacenamiento, tenía miedo de que mis padres pensaran que era quisquillosa, así que rápidamente les agradecí. No me toquen. Me solté de los guardias de seguridad que me estaban sujetando. La ira nubló mi mente. No me importó la ocasión ni mi dignidad y le pregunté en voz alta delante de todos, Nathaniel, ¿has encontrado a una mujer para ser un sustituto? Si Evan lo sabía en el inframundo, ¿qué pensaría? La cara de Nathaniel cambió en un instante. Evan era mi nombre cuando estaba vivo y era un dolor que Nathaniel no podía soportar tocar. Las venas de su sien se hincharon y sus ojos estaban furiosos, como si quisiera devorar a alguien. Ella no es un sustituto. Nathaniel se acercó a mí, me miró a los ojos y dijo firmemente, palabra por palabra, Evan es la que amo. Solo la he amado en toda mi vida. Tuve que contener las lágrimas amargas que se me iban a salir de los ojos. No quería perder el control delante de los demás, así que rápidamente lo escondí con una sonrisa. Oh, ¿en serio? Entonces, realmente siento que Evan no merece nada de esto. Después de decir eso, no me atreví a mirar la expresión de Nathaniel en absoluto. Me abrí camino entre la multitud y huí apresuradamente. Estaba lloviendo ligeramente. Cuando recobré la conciencia, ya estaba de vuelta en la entrada familiar del campus. La lluvia mojó mi cabello y mi visión se volvió borrosa. Levanté la vista hacia el campus universitario familiar y recordé nostálgicamente el pasado que ya había desaparecido. Nathaniel y yo éramos compañeros de clase en la universidad. 12 años atrás, lo conocí en la oficina de inscripción de los nuevos estudiantes y me enamoré a primera vista. Nathaniel era o menor que yo, elegante y alto, con una cara fría y distante, destacando entre los nuevos estudiantes. Yo era un estudiante de último o en la misma carrera y estaba a cargo de dar la bienvenida a los nuevos estudiantes. Aprovechando la oportunidad de registrar a los nuevos estudiantes, conseguí su información de contacto. Después de eso, lo perseguí durante medio año, pero nunca tuve éxito. Desde siempre había sido el favorito y siempre habían sido otros los que me perseguían. Era la primera vez que yo tomaba la iniciativa de cortejar a alguien y estaba tan frustrado que estaba a punto de dar up, así que decidí dejar las cosas como estaban y fui a una reunión social con mis compañeros de cuarto. Muchos estudiantes de primera o que no sabían mi orientación sexual vinieron a charlar conmigo con las mejillas sonrojadas. Originalmente iba a rechazarles, pero vi de reojo que Nathaniel también estaba allí. En un arrebato de celos, sonreí y extendí la mano para tomar la mano de una chica. Pero antes de poder tocarla, alguien me agarró la muñeca. Nathaniel se paró delante de mí, apretando firmemente los labios, con una mirada oscura en los ojos. Dijo rígidamente perdón a la chica y luego me llevó hacia atrás. Mi muñeca estaba agarrotada con tanta fuerza que se puso morada. Me llevó al lado del lago desierto del campus. Suéltame, ¿qué te pasa? Forcejeé para soltarme de su mano. En el siguiente segundo, Nathaniel de repente me tomó la cara entre sus manos y me besó. Era torpe, fuerte y sin técnica alguna. Nuestros dientes chocaron con mis labios y no pude evitar gemir de dolor. Finalmente,
Nathaniel se detuvo, jadeando fuertemente al oído y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Evan, mi Joe, dijo con una voz ronca. Te amo, sea hombre o mujer. Solo a ti. Lo miré atontado y luego lo abracé, besándolo apasionadamente. Esa noche, la luz de la luna era brillante y la superficie del lago brillaba con las olas. Escuché nuestros latidos cardíacos, que eran tan rápidos como los tambores. Más tarde, ambos nos quedamos en esta universidad de primer nivel, fuimos recomendados para hacer un posgrado y luego seguimos con nuestros doctorados. Innumerables veces, caminamos de la mano por el camino del campus flanqueado de cerezos en flor. Cuando llegaba la primavera, Nathaniel prefería tomar un atajo hacia el laboratorio, con unos pétalos rosados cayendo sobre sus hombros. A menudo aprovechaba la oportunidad para bromear con él. Cogía los pétalos, se los metía en la boca y luego lo tiraba hacia sí por el cuello para intercambiar un beso perfumado con el aroma de los cerezos. Nunca nos cansábamos de este peque o juego. Después de eso, comenzamos nuestro propio negocio juntos. Superamos las dificultades y lo construimos desde cero. Cuando estábamos exhaustos, volvíamos a la universidad para pasear. Este lugar era el punto de partida de nuestro sueño. Ozzy también era testigo de las flores y la luna, las nubes y el viento que habían sido testigos de nuestro amor. Incluso el día en que morí en el accidente de coche. Originalmente habíamos planeado ir a ver los cerezos que acababan de florecer con Nathaniel. Ahora que la primavera estaba llegando de nuevo, la wisteria ya tenía botones y los cerezos parecían estar a punto de florecer. Todo parecía seguir igual. Sin embargo, las cosas seguían ahí, pero las personas habían cambiado. Nathaniel había dicho a una mujer, solo la he amado en toda mi vida. ¿Y qué pasó con los 12 años entre él y yo, y la reencarnación que renuncié por él? Apreté los puños con fuerza en la lluvia fina. No podía aceptarlo. El verdadero yo había vuelto. No podía dejar que Nathaniel se quedara con un sustituto más. Volví a la empresa de Nathaniel, esta vez como consultor de proyectos. El cuerpo en el que había renacido era originalmente el de un hijo consentido de un comerciante rico. Era adicto al alcohol y al juego y se había arruinado a una edad temprana. Su familia estaba extremadamente decepcionada con él y no tenía ni un solo amigo. Nadie se dio cuenta cuando murió de una sobredosis de alcohol. De lo contrario, no habría sido mi turno de ocupar este cuerpo. Este comerciante rico tenía una cooperación con el grupo YU de Nathaniel. Cuando llevé a un equipo de élite y me instalé forzosamente en el grupo YU con el pretexto de trabajar juntos en las oficinas, Nathaniel me miró muy desagradablemente. Yo había mencionado a su ex delante de su prometida en la escena de la propuesta. Cualquier hombre se sentiría descontento por eso, y mucho menos si había expuesto sus pensamientos más íntimos. Pero, después de todo, yo era el director general del socio. Mi oficina temporal estaba ubicada justo al lado de la oficina del presidente de Nathaniel. La empresa se había expandido mucho en comparación con lo que recordaba. Hace 3 años, éramos apenas una empresa unicornio emergente. 3 años después, el imponente edificio YU ya se había convertido en un nuevo icono de la ciudad. El edificio se alzaba alto y majestuoso. Desde las ventanas de piso a techo en la última planta, se podía tener una vista panorámica de la magnífica vista de toda la ciudad. Era justo como lo habíamos imaginado cuando Nathaniel y yo estábamos tan emocionados que lloramos y bebimos para celebrar la firma de nuestro primer contrato exitoso. Después de mi muerte, él todavía cumplió mis deseos por mí. No creía que Nathaniel, que era así, pudiera olvidarme completamente y enamorarse de alguien más tan rápido. A la hora de comer, por costumbre fui a su oficina para invitarlo a comer juntos. Pero Nathaniel ya se había ido con alguien más. En la amplia cafetería, lo vi de inmediato sentado en una mesa pequeña, con su supuesta prometida, charlando y riendo. Nathaniel escogía cariñosamente las espinas del pescado y lo ponía en el plato de la chica.
Eso solía ser mi privilegio. Me distraje por un momento y mi plato chocó con el borde de la mesa, haciendo un sonido cristalino. Nathaniel miró hacia aquí y frunció los ceos. La chica también se dio la vuelta y me miró desde lejos, con un toque de escrutinio en los ojos. Impulsivamente, me acercé con mi plato y lo puse directamente al lado de ellos. ¿Les importa si me siento aquí? Me senté al lado de Claire, mirando a Nathaniel a través de la mesa con un poco de celos. Director General Nathaniel, ¿por qué la cafetería no sirve alcohol? El whisky y el Q.A.C. son demasiado fuertes. El vino de frutos o el vino espumoso también estarían bien. El alcohol adecuado puede estimular la creatividad de los empleados, ¿verdad? Esto era lo que yo había bromeado con Nathaniel antes. Incluso se había reído de mí en aquel entonces. Solo un bebedor como tú podía venir con una idea como esa. ¿No tienes miedo de emborracharte y retrasar el trabajo? En aquel entonces, le había respondido, no retrasará el trabajo, pero... Sonreí con malicia y me acerqué a su oído. Puede que no pueda resistir la tentación de abrazarte y hacerte el amor aquí mismo sobre el escritorio de la oficina. De repente, las orejas de Nathaniel se pusieron rojas. Al final, fui yo quien hizo la audaz jugada provocadora y también fui yo quien fue llevado de vuelta a la oficina y fue hecho el amor allí. Me sujetó sobre el escritorio de la oficina, escuchando los informes de los empleados por teléfono mientras me llamaba cariñosamente Evan con una voz ronca. No podía creer que Nathaniel no recordara aquellos absurdos acontecimientos del pasado. Y, como era de esperar, de repente dejó de usar los palillos y me miró, con la mirada oscura. Subconscientemente, apreté las manos nerviosamente. Pero en el siguiente segundo, Nathaniel se rió sarcásticamente. Tyler, te advierto. Esta es la empresa fundada por mí y... No es lugar de un bebedor como tú decirnos qué hacer. Después de decir eso, se llevó a Claire y se marchó. Hay un restaurante cantonés recién abierto cerca de aquí. Vamos a probarlo. No me reconoció. Y ni siquiera me echó un vistazo más. Me quedé solo con una mesa de sobras, sin ganas de comer en absoluto. Las miradas burlonas de los empleados que me rodeaban me clavaban como puñales. Escuché sus chismes. Un don Juan que solo sabe comer, beber, prostitución y jugar se atreve a tener intenciones con el director general Nathaniel. Realmente se sobreestima. Hey, quizás ha oído que al director general Nathaniel le gustaban los hombres antes. Según los empleados veteranos, el antiguo director general Evan era tan talentoso y lleno de vitalidad, incluso más sobresaliente que el director general Nathaniel. ¿Cómo puede este estúpido heredero de segunda generación compararse con él? Además, el director general Nathaniel ya ha sido corregido en su orientación sexual por la señorita Claire. Se enamoraron a primera vista hace 3 años y ahora que ha hecho una propuesta exitosa, se están casando. No hay manera de que se enamore de un hombre de nuevo. Cuando se trataba de los chismes entre el jefe y la esposa del jefe, se ponían aún más indignados. En mi opinión, Claire no es tan buena tampoco. No es inteligente y sus habilidades son solo normales. Es solo porque tiene una cara que se parece en un 80 o 90% a la del fallecido director general Evan que ha conquistado el corazón del director general Nathaniel. Durante 3 años, la ha mantenido a su lado y le ha enseñado todo personalmente. Y se ha operado. Claire obviamente se ha operado mucho la cara. Se ve tan rígida cuando sonríe. Pero ¿a quién le importa mientras el director general Nathaniel le guste? Realmente no podía soportar escuchar más y los interrumpí groseramente. ¿Cuándo se conocieron Nathaniel y Claire? Aquellos empleados se sobresaltaron y luego se encogieron de hombros con desprecio. Hace 3 años. El director general Nathaniel volvió a la universidad para participar en la celebración del aniversario de la alma mater. Claire era un estudiante de tercera o en la misma carrera.
Se enamoró a primera vista y hizo una excepción para que entrara en la empresa como becaria. Después de graduarse, la contrató directamente. La sé, ahorita Claire puede entrar y salir libremente de la oficina del director general Nathaniel, y él incluso solo come con ella todos los días. Quizás mi expresión era demasiado fea y esa persona no se atrevió a continuar hablando. De cualquier manera, el gerente Callum, es mejor que deje de tener ideas sobre el director general Nathaniel. No tiene la cara que él ama. Ya ha perdido desde el principio. O quizás también debería operarse. Era absurdo. Absolutamente absurdo. La celebración del aniversario de la alma mater fue en junio, menos de 2 meses después de que muriera en el accidente de coche. Antes de que hubiera siquiera crecido la hierba sobre mi tumba, Nathaniel ya había encontrado un sustituto. ¿Realmente era tan incapaz de soportar la soledad, o solo amaba esa cara que se parecía? Mi cara se puso pálida y reí sarcásticamente, pareciendo un loco. Aquellos empleados chismosos se asustaron y se alejaron de mí. Hasta que la comida se enfrió, me froté las lágrimas de la cara de forma automática y, con una expresión fría, tiré la comida a la basura. En la tarde, celebré una reunión para avanzar el proyecto como si nada hubiera pasado. Nathaniel concedía gran importancia a su carrera, y yo también. El grupo Guayu también era el fruto de mi arduo trabajo y no haría un desastre en ningún trabajo relacionado con él. Había trabajado toda la noche para elaborar el plan y, cuando lo presenté, todo fue sin problemas y mis palabras tuvieron peso. El equipo de élite que había traído de mi empresa original, que al principio estaba bastante descontento, ahora estaba atónito. Miré a los participantes del grupo Guayu. Hay algo que no está en claro. Entre ellos había algunos empleados veteranos de los primeros días de la fundación de la empresa, que se susurraban entre sí. El estilo audaz e innovador del gerente Taylor es bastante similar al del antiguo director general Evan. Pero el director general Nathaniel siempre ha sido bastante conservador. ¿Será capaz de aceptarlo? En efecto, Nathaniel y yo teníamos estilos de trabajo muy diferentes y solíamos discutir mucho sobre los planes en el pasado. Sin embargo, Nathaniel no se opuso en voz alta hoy. Me miró fijamente a los ojos, con una mirada complicada en los ojos, como si quisiera ver a través de la piel de este hijo consentido hasta mi alma. Le miré calmadamente. Unos minutos después, Nathaniel emitió un suspiro muy suave. El plan está aprobado. Hagamos las cosas según lo dispuesto por el gerente Kyler. Después de que terminara la reunión, los demás volvieron a sus puestos de trabajo, solo Nathaniel y yo nos quedamos sentados. Dijo con una voz profunda, eres muy diferente a lo que dicen los rumores. Me recosté casualmente en el respaldo de la silla giratoria, con las manos cruzadas y las piernas cruzadas. Esta era mi postura de estar sentado más habitual en el pasado. La gente cambia. He dado un vuelco a mi vida ahora. Debido al acuerdo con la deidad, no podía decir la verdad directamente. Así que hice todo lo posible para dar pistas. Nathaniel parecía estar pensando profundamente y estaba a punto de preguntar algo cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Claire entró con 2 tazas de café. Sonrió y dijo, deben de estar cansados después de una reunión tan larga. Les he hecho una taza de americano sin azúcar. Nathaniel frunció el CEO casi imperceptiblemente, pero todavía lo tomó con una sonrisa y tomó un sorbo. Yo era el que me gustaba beber americano, mientras que Nathaniel siempre había preferido algo dulce. Claire había estado con él durante 3 años. ¿Acaso ni siquiera conocía sus preferencias? Un sustituto tan desatento, ¿cómo podía reemplazarme de ninguna manera? Puse una cara fría y le dije a Claire, secretaria Claire, por favor, haga al director general Evan una nueva taza de latte, con leche y azúcar. Al director general Evan lo que más detesta es el americano. De repente, la cara de la chica se puso pálida y se apresuró a recoger la taza de café. Lo siento, lo siento. Es culpa mía.
Se apresuró a cambiarlo, pero accidentalmente tropezó. El café hirviendo que tenía en la mano se derramó sobre mis pantalones. ¡Ah! Salté de mi asiento, derribando las carpetas y los planes del proyecto se cayeron por todo el suelo. Una parte privada mía se quemó y me dolía muchísimo. ¿Estás bien? Nathaniel se acercó rápidamente, pero en lugar de ayudarme, tomó la mano de Claire. Ella se agachó para ayudarme a recoger los documentos del suelo y se cortó el dedo con el papel afilado. Solo apareció una gota de sangre roja en el extremo de su dedo, pero Nathaniel reaccionó como si enfrentara a un enemigo importante, tan nervioso que su voz temblaba. «Estás sangrando. ¿Cómo puedes ser tan descuidada de nuevo?» Nathaniel. Mis pantalones estaban en un estado tan desastroso que no podía quedarme en ellos. Quería que me prestara un par para poder hacer frente a la emergencia. Ella está bien. Primero ayúdame a encontrar una prenda de ropa. Nathaniel estaba tan alarmado que se llevó a Claire para que le curaran la herida y no se preocupó en absoluto por mi vida o muerte. Antes de irse, Claire me miró hacia atrás, y había provocación y malicia sin disimulo en sus ojos. Lo hizo a propósito. Estaba mostrando su poder ante mí. Esta fue la primera vez que Claire y yo tuvimos una confrontación debido a Nathaniel. Perdí. Debido a que yo le había hecho dificultades a Claire y le había hecho sangrar el dedo, la actitud de Nathaniel hacia mí volvió a ser extremadamente fría. Realmente no podía entenderlo. Era solo una herida con una gota de sangre. ¿Por qué estaba tan nervioso? Nunca había oído decir que Nathaniel tuviera miedo a la vista de la sangre. Sin embargo, la empresa no era un lugar para que la gente peleara por las relaciones románticas, así que tuve que tragarme todas mis quejas. Trabajé duro durante 3 meses y el proyecto de cooperación tuvo resultados y llegó a un final perfecto. Todos los miembros participantes salieron a celebrar. La fiesta de celebración fue organizada por el grupo YU y el lugar también fue elegido por Nathaniel. Era un famoso restaurante local con tema de mariscos. No entendía por qué lo había organizado así. En esta estación solo había algunos mariscos y, además, Nathaniel era alérgico a los mariscos. Casi no podía comer nada de eso. Pero pronto descubrí la respuesta. Los empleados participantes estaban susurrando mientras esperaban los platos. El director general Evan mimaba demasiado a la señorita Claire. Solo porque a ella le encantan los mariscos. Cada vez que tenemos una cena juntos en estos siempre es mariscos. Nunca hemos comido nada más. He oído decir que el antiguo director general Evan también los amaba, especialmente los cangrejos y los langostinos. La señorita Claire tiene el mismo gusto que él. El director general Evan ya no está aquí. No es fácil encontrar a alguien que se parezca tanto a él. ¿Cómo no iba a mimarla? Todos, como yo, pensábamos que Claire era mi sustituto. Pero esta noche, por primera vez, sentí que quizás no era así. Cuando estaba vivo, Nathaniel no era tan complaciente conmigo como otros imaginaban. Nunca había elegido un lugar para una cena juntos solo por lo que me gustaba comer. Siempre mantenía claramente separados los asuntos de negocios y los personales. Después de varias rondas de brindis en la fiesta de celebración, Nathaniel dejó de lado su aire de importancia e incluso se enrolló las mangas, se puso guantes desechables y ayudó a Claire a pelar los langostinos. Nunca había hecho algo así por mí antes. En el pasado, cuando éramos jóvenes y apasionadamente enamorados, también aprendí de las telenovelas de ídolos que no podía pelar los langostinos por mi cuenta y tenía que ser alimentado por mi novio. Arrastré a Nathaniel hacia el mercado de mariscos, compré mariscos frescos y los hice cocinar en el acto. Luego lo importuné con dulces palabras, hice la coqueta y tuve un ataque de nervios para que me pelara los langostinos para que yo los comiera. El dueño de la tienda de procesamiento nos miraba y no podía dejar de reír. Nathaniel me peló un langostino con las orejas rojas y se pinchó el dedo con la cáscara del langostino.
Después de eso, se negó a hacerlo de nuevo, sin importar lo que yo dijera. Haz las cosas por tu cuenta. ¿Qué aspecto tiene que dos hombres adultos se alimenten el uno al otro de esa manera? En realidad, era un poco machista. No le gustaba hacer cosas tan triviales y tampoco entendía de romance. Pero ahora, Nathaniel era tan paciente con Claire. Y sus movimientos para pelar los langostinos eran tan hábiles. No sabía cuántas veces habían hecho cosas así en los 3 años en los que yo estaba ausente. Incapaz de soportar verlo más, de repente tomé mi copa de vino y me lo bebí de un trago. El alcohol siempre hace que la gente pierda la cabeza y haga cosas irracionales. Me tambaleé hacia el otro lado de Claire, hice una señal al camarero para que agregara un taburete, me senté con fuerza y arrastré el plato de langostinos delante de Nathaniel hacia mis brazos. Nathaniel me miró con una expresión impasible. Las cáscaras de los langostinos eran duras y me raspaban las guantes y me hacían varios cortes. Le señalé la mano. El director general Nathaniel es alérgico a los mariscos. Si las heridas raspadas no se tratan a tiempo, Ana estarán enrojecidas e hinchadas y no servirán de nada. No es necesario arriesgar tu vida solo para complacer a una mujer. Por cierto, no has comido nada esta noche. Llamé al camarero. Agregue un plato de ramen tonkotsu. Saqué una caja de medicamentos para la alergia de mi bolsillo y se la lancé. Tome la medicina después de la cena. Los ojos de Nathaniel se volvieron cada vez más extraños. Apretó fuerte la caja de medicamentos y me miró como si fueran flechas afiladas. ¿Cómo sabes lo que yo comería cada vez en un restaurante de mariscos? ¿Y por qué siempre llevas medicamentos para la alergia contigo? Estaba a punto de hablar cuando Claire habló primero. El gerente Tyler es realmente atento. Ha descubierto todo sobre Nathaniel claramente. Gracias por recordarme, pero yo soy la prometida de Nathaniel. Déjame que lo cuide yo en su lugar. Ella no hizo una escena, pero con solo una frase, convirtió mis indirectas en algo con intenciones ocultas. Nathaniel apartó su mirada sospechosa y su expresión se calmó. Tyler, ya soy un hombre casado. Si tienes otras ideas, es mejor que las olvides. Casado. ¿Qué hombre casado? Todavía llevaba el reloj de pulsera que yo le compré con mi beca cuando estábamos en la universidad. Incluso el cinturón que llevaba en la cintura era el que yo le elegí hace 3 años. Como presidente con un valor de cientos de millones, ¿no podía pagar un reloj y un cinturón? ¿Por qué tenía que usar estas cosas baratas? Obviamente, estaba echándome de menos en cada detalle. Pero una y otra vez, se negaba a reconocerme. Estaba al borde de rendirme, pero todavía quería intentarlo una última vez. Después de que terminara la fiesta, fingí estar borracho y agarré el codo de Nathaniel. He oído decir que la casa del director general Nathaniel está cerca. Estoy demasiado borracho para caminar. ¿Podría hospedarme esta noche? No estaba lejos del grupo Waiyu. La casa de bodas que compramos estaba justo enfrente de la empresa. En aquel entonces, no teníamos mucho dinero y era una propiedad de alta gama, así que solo compramos un apartamento de 2 dormitorios. Con la habilidad financiera actual de Nathaniel, esa casa era muy inferior a lo que él merecía. Comprar una villa independiente sería algo fácil para él. Solo quería sondear y ver si todavía conservaba el hogar que solo pertenecía a los dos después de tener una familia. Sin embargo, inesperadamente, Nathaniel me llevó de vuelta allí. Esa casa seguía estando allí y era su residencia habitual. Yo era el responsable de la decoración y los muebles en aquel entonces. Hasta ahora, cada ladrillo, cada teja, cada armario era exactamente igual que cuando estaba vivo. Incluso el escritorio de madera maciza en el salón, que ocupaba mucho espacio y estaba bastante en el camino, no había sido desechado. Me gustaba la caligrafía, pero a Nathaniel no le gustaba el olor de la tinta.
Cuando esta gran mesa que ocupaba el lugar del sofá fue comprada, Nathaniel estuvo descontento durante mucho tiempo, pero al final lo dejó estar. Pero ahora que yo ya no estoy, ¿por qué no desechó esta cosa que estaba en el camino? Incluso había papel de arroz, pinceles y tinta sobre ella. Me acerqué en un estado de confusión y vi que había un modelo de caligrafía que estaba siendo copiado sobre la mesa. ¿Estaba Nathaniel practicando caligrafía? Pero él claramente solo escribía caligrafía regular y no le gustaba la caligrafía cursiva. Estaba pensando en eso cuando la puerta se abrió de nuevo y Claire entró. Ella puso la llave en la caja de la entrada, se cambió de zapatos naturalmente y habló con Nathaniel. He llevado a las hermanas Liu y San del departamento de negocios a casa. No se preocupe. Nathaniel estaba hirviendo agua para hacer té y respondió casualmente con un Claire miró hacia arriba, me vio, se quedó aturdida por un momento y rápidamente se recompuso. Se puso una sonrisa y se acercó. No está muy bien escrito. Perdóneme. Entonces esta era su caligrafía. De repente me di cuenta de algo y mi cara cambió en un estado de pánico. Abruptamente abrí las puertas del dormitorio y del B.A.O. Había muchos hermosos vestidos colgados en el armario, empujando mis trajes al rincón. En el B.A.O., al lado de mi maquinilla de afeitar, había depiladoras de cejas para mujeres y cosméticos. Mi aftershave también estaba empujado entre una variedad de perfumes. Todas mis huellas estaban siendo reemplazadas gradualmente por esta mujer. Mi corazón se enfrió de inmediato. Me di la vuelta en un estado de confusión. Nathaniel había preparado el té para la resaca y Claire lo ayudó a traérmelo. Gerente Kyler, tómelo mientras está caliente. Su voz era suave y dulce, y siempre se hacía la dulce y amable. Aunque se parecía mucho a mi aspecto original, nuestras personalidades eran completamente diferentes. Yo nunca había sido una persona dulce. Incluso si otros no podían notar, Nathaniel no podía haber pasado por alto eso. Sin embargo, no solo se estaba entregando a este mundo dulce llamado Evan y no quería despertar. Incluso la dejó vivir en nuestra casa de bodas, usar la mesa donde yo practicaba caligrafía y practicar el estilo de caligrafía que más me gustaba. ¿Cree que solo porque esta persona también se llamaba Evan, realmente se convertiría en el fallecido Evan? Oh. Claire en realidad no era un sustituto en absoluto. Nathaniel había caído de verdad en amor con otra persona. Había soltado el pasado y quería comenzar una nueva vida. No estaba echándome de menos. En cambio, había dado todo el amor y la indulgencia que me había dado a su próxima amante. Entre esos, yo era el único que había quedado atrapado en el mismo lugar. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Claire terminó de escribir un cuadro de caligrafía con un pincel y me lo entregó sonriendo. La pincelada desenfrenada y libre y el estilo vivo eran exactamente iguales que mis obras en la exposición de caligrafía de la escuela en aquel entonces. Ella lo imitó muy bien, y la caligrafía que me dio también era muy adecuada. Es importante saber cuál es tu lugar. Sí. Ya fuera que Nathaniel la considerara un sustituto o el verdadero amor. De cualquier manera, era su historia ahora. Incluso si volví de entre los muertos, ya me había convertido en un extra, guardé este cuadro de caligrafía y me marché con indiferencia. Gracias. Gracias por despertarme. La cooperación había terminado y ya no tenía razón para ir a ver a Nathaniel. No había necesidad de ir a ver a una persona que me había olvidado. Me emborraché en el bar y le pedí al barman que no cerrara. Otro trago de tequila, mezclado con media copa de jugo de naranja. Mientras estaba borracho y actuando como un loco, de repente alguien me puso una mano en el hombro. Nathaniel me miró con una expresión inexplicable. ¿Por qué bebes así? No podía tolerar el alcohol y no me gustaba el sabor picante del licor fuerte. Cada vez que bebía, derramaba media copa de licor y lo mezclaba con jugo de frutos o agua. Este era el hábito único de Evan, no el de Kyler.
Al ver que no hablaba, el tono de Nathaniel se volvió un poco urgente. ¿Quién diablos eres? Antes, siempre había esperado que me reconociera, porque estaba ansioso por reunirme con mi amante. Pero ahora que ya no me amaba, el reconocimiento solo causaría más problemas. Arrugué los labios y lo miré burlonamente. ¿En quién espera que sea el director general Nathaniel? Los labios de Nathaniel temblaron. Muchas de tus expresiones y acciones inconscientes son muy similares a un viejo conocido mío. Como Iván, ¿verdad? Me reí sarcásticamente, con la mirada fría. ¿Está cansado del amor de la señorita Claire, o se le ha vuelto a despertar la afición y quiere un hombre de nuevo, quiere encontrar un nuevo sustituto? Me levanté burlonamente, me tambaleé un poco y me acercé al oído de Nathaniel. Realmente eres repugnante. Nathaniel apretó los puños con fuerza, y su voz estaba tan tensa que se volvió ronca cuando dijo, no eres él. Mi Evan nunca me trataría así. Jaja. Le di un golpe con mi hombro, abrí la puerta de cristal del bar y me marché. La brisa nocturna era fría. Me estremecí mientras estaba en la calle a principios de primavera. Este tranquilo bar solía ser el lugar secreto de Nathaniel y yo. Veníamos aquí cuando estábamos felices y celebrando, cuando estábamos en una guerra fría después de una discusión o cuando no teníamos nada que hacer y solo queríamos tomar unos tragos. Este viejo bar sin nada de especial registró los 12 años de nuestra juventud. Pero al final, fue testigo de una despedida insoportable. Saqué de mi bolsillo la foto que habíamos tomado juntos y que había quitado del muro de fotos. Los adolescentes en la foto vieja tenían sonrisas brillantes y estaban uno al lado del otro, como si se amaran hasta el final de los tiempos. La miré por un momento y luego la desgarré furiosamente. En este mundo, nunca ha habido un amor eterno que dure hasta el final de los tiempos. No había mantenido contacto con Nathaniel durante mucho tiempo. Vivía una vida disipada como Tyler de manera tranquila y aburrida. Hasta una cena de la industria, a la que asistieron muchos jefes de empresas relacionadas. En el club de alto nivel, un grupo de personas de todo tipo estaban charlando y presumiendo, e incluso habían pedido a las llamadas bellas que los acompañaran. Nathaniel también estaba allí, con su secretaria Claire. Me vio y nos miramos el uno al otro desde lejos durante un rato, pero ninguno de los dos se saludó. Cuando estaba vivo, odiaba mucho este tipo de ocasiones. No podía decir una sola palabra aduladora y, debido a esto, una vez ofendí a un importante personaje. Más tarde, cuando nos encontramos en negocios, esa persona me hizo las cosas difíciles a propósito. Me pidió que bebiera todas las docenas de botellas de licor fuerte en la mesa y luego firmaría el contrato con nosotros. Había muchos de sus subordinados fuera de la puerta en aquel entonces. Si no bebía, no solo el negocio se caería por tierra, sino que tampoco podría salir por esa puerta. Solo quería quitarme la vida. Pero al final, fue Nathaniel quien soportó todo esto por mí. Bebió hasta perder el conocimiento y todavía vomitaba sangre constantemente cuando lo llevaron en la ambulancia. No recuerdo cuánto lloré ese día. Incluso oré a Dios, pidiendo intercambiar mi vida por la de Nathaniel. Más tarde, se hizo realidad. Aprovechamos la oportunidad del desarrollo de los tiempos. Guayu creció rápidamente de un peque o estudio a un grupo, y ese importante personaje que nos había hecho las cosas difíciles fue desacreditado por nosotros y se declaró en bancarrota. Fue enviado a la cárcel por delitos económicos. Pero, inesperadamente, incluso en su lecho de muerte, esa persona quería arrastrarnos al infierno. El accidente de coche que casi me quitó la vida fue organizado por él. Empujé a Nathaniel hacia atrás y le di mi vida a cambio de la suya. Incluso hoy en día, en realidad no me arrepiento. Lo amo y le debo. Pero sacrificar una vida y renunciar a la reencarnación. Este enorme precio es suficiente para pagar lo que le debía. A partir de entonces, ya no nos debemos nada. La cena continuó.
Nathaniel protegería a Claire delante de él y la ayudaría consideradamente a evitar el alcohol. Nuestra empresa también tenía una asistente femenina que venía con nosotros. Era una joven recién llegada, bastante rolliza, y tenía muchos granos en las mejillas debido a las alergias estacionales. Ella se había estado encogiendo a mi lado todo el tiempo, tímida y un poco cobarde. Algunos hombres que habían bebido demasiado en la escena comenzaron a hablar sin inhibiciones y a hacer comentarios desagradables mientras comentaban a los demás. Oye, ese cerdo gordo, ¿no ves que la copa de tu jefe está vacía? Llénala, no tienes ni idea. Gerente Kyler, su empresa realmente no se preocupa por quién contrata. Te atreves a tomar a cualquiera. ¿No tienes miedo de asustar a los demás compañeros y hacer que todos renuncien? Razón de renuncia. La nueva compa era es tan fea que no puedo comer, o la nueva compa era se come toda mi comida. Ja 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 ja. La asistente femenina bajó la cabeza, avergonzada e inquieta, deseando poder enterrarse debajo de la mesa. Lloraba y no se atrevía a decir una palabra. Cuanto más sumisa era ella, más se aprovechaban aquellos hombres. La asistente sigue al jefe todos los días. ¿Qué pasará si accidentalmente pasa algo entre ustedes dos, gerente Kyler? ¿Podrá soportar hacer eso? Entonces debe de tener mucha hambre. Ja 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 ja. Me puse de pie y le lancé el vino recién vertido directamente en la cara al hombre que estaba riendo fuerte. ¿Estás despierto ahora? Si no estás despierto, no me importa echarte otro chorro. Ese hombre estaba tan sorprendido por lo que le había hecho que se quedó estúpido. Se limpió la cara y maldecía en voz alta, maldición. Tyler, ¿qué quieres decir? ¿Sabes quién soy? Me reí sarcásticamente. Por supuesto que lo sé. Eres solo una peste social que no respeta a las mujeres, insulta la apariencia y la personalidad de los demás y propaga rumores irresponsables y sucios sobre las jóvenes. Ese hombre estaba furioso, tú. Le interrumpí, las mercancías de tu empresa vienen todas de la fábrica de mi padre. Cuando vuelva, le diré que un canalla como tú no vale la pena cooperar. No firmaremos el contrato de suministro posterior. Ese hombre me miró furiosamente, se enrolló las mangas y estaba a punto de lanzarse hacia mí. Las personas a su alrededor lo detuvieron. Nathaniel me miró profundamente y agregó, el grupo Guayu tampoco considerará nunca cooperar de nuevo con su empresa. Ese hombre se tambaleó y se dio cuenta de que había causado un gran problema. Lo miré a Nathaniel pero no dije nada. Vi de reojo a Claire a su lado y de repente me quedé aturdido. Claire se puso de pie emocionada, me miró directamente con los ojos rojos y a punto de llorar. Fruncí el ceño, confundido. Ella se dio cuenta de que había perdido la compostura y se sentó rápidamente de nuevo en la silla. No le presté mucha atención. Cuando terminó la cena, le dije unas palabras suaves de consuelo a la asistente femenina y le aprobé un día de vacaciones para que pudiera ir a casa y ordenar sus emociones. Después de que la multitud se dispersara, fui al BAO y me lavé la cara con agua fría. Justo cuando salía, me encontré con Claire, que estaba esperando fuera. Se estaba apoyando en los fríos azulejos de la pared, con la cabeza baja y el cabello largo cubriéndole la cara. No tenía nada que decirle, así que fingí no verla y salí directamente. Evan. Hubo un llamado suave desde atrás. Me quedé paralizado por un momento y luego me volví. Los ojos de Claire estaban llenos de lágrimas. Caminó hacia mí con vacilación. Señor, en realidad eres tú. Se estranguló y dijo, es tan bueno verte de nuevo. Busqué cuidadosamente en mi memoria a alguien que se pareciera tanto a mí y estaba cada vez más confundido. ¿Quién eres? Claire intentó forzar una sonrisa. Yo también soy la chica gorda que una vez protegiste. Los recuerdos distantes volvieron en oleadas. Finalmente recordé que durante mis estudios de doctorado, trabajé como profesor de un curso experimental para los nuevos estudiantes de la misma carrera.
Había una chica en la clase que era bastante rolliza, tranquila e introvertida. Algunos chicos malvados la intimidaban deliberadamente. No solo se burlaban de su aspecto, sino que también rompían los instrumentos experimentales y la culpaban a ella, lo que la hizo pagar una multa. La chica era muy tímida y siempre se escondía sola y lloraba en secreto. No pude soportarlo y atrapé a aquellos chicos que intimidaban y los castigué severamente, consiguiendo justicia para la chica. En aquel entonces, estaba ocupado con mis estudios y comenzando un negocio con Nathaniel, así que pronto olvidé este asunto tan insignificante. Solo hice el curso experimental durante medio año. Más tarde, realmente no tenía tiempo, así que renuncié a este trabajo de medio tiempo y nunca volví a contactar con estos estudiantes. Resultó que esa chica era Claire. Por un momento, sentí una mezcla de emociones. Has perdido mucho peso y tu aspecto también ha cambiado. Claire me miró con lágrimas en los ojos. Corría 10 kilómetros todos los días. Me llevó 2 años enteros perder peso. Estudié lo más duro que pude y me convertí en estudiante de posgrado bajo la misma dirección que tú. Practiqué caligrafía, me encantó el marisco y hice todo lo posible para seguir tus pasos y amar todo lo que amabas. Señor, yo. Le di una ligera sonrisa y pregunté con calma, entonces, también te enamoraste de Nathaniel como yo, ¿verdad? Claire se quedó sorprendida de repente y se apresuró a negar con la cabeza. No, no es así, señor. Ahora que has vuelto, yo. Le puse un dedo en los labios y la interrumpí de nuevo. La cara de la joven era tan delicada como una flor. La miré en silencio y la renuencia y el resentimiento en mi corazón por haber perdido a mi amante fueron desapareciendo gradualmente. Esta era la causa que yo mismo había sembrado y el resultado que llegó después de varios años debía ser aceptado por mí sin quejas. No me arrepiento de haberte ayudado. Con quien te enamores no tiene nada que ver conmigo. Le dije suavemente, ahora que tú y Nathaniel están enamorados y han decidido casarse, les deseo lo mejor a los dos. Claire quería decir algo más, pero ya no tenía ganas de escuchar más. Al salir por la puerta del restaurante, me paré bajo las brillantes luces de neón y miré a las personas al otro lado de la carretera. Hace un momento, cuando terminó la cena, Claire se quejó de que no estaba satisfecha, así que Nathaniel fue personalmente al otro lado de la carretera a hacer cola para comprarle té de leche. En este momento, aunque estábamos separados por una ancha acera, parecía como si estuviéramos en los extremos opuestos de la Vía Láctea. Todavía no podía dejarlo ir. ¿Por qué Claire podía reconocerme tan fácilmente por solo un incidente? Pero Nathaniel, que había pasado miles de días y noches conmigo, no podía. La luz del peatón en el semáforo se encendió y emprendí el camino, rozando a Nathaniel en el centro de la acera. Que sea así. Me rindo. Pero en el siguiente segundo, sucedió algo inesperado. Los deslumbrantes faros eran tan brillantes que era imposible abrir los ojos. Un coche deportivo de repente rugió y se lanzó hacia la acera. A través de la ventana del coche, vi al hombre cuya cooperación había sido cancelada por Nathaniel y yo en la cena. Su cara estaba distorsionada por la locura bajo la influencia del alcohol y se mordía los dientes mientras pisaba el acelerador. Vayan todos al infierno. En el momento crítico de vida o muerte, instintivamente empujé a Nathaniel con todas mis fuerzas, lo que hizo que yo fuera golpeado y arrojado hacia arriba y una vez más quedara tendido en un charco de sangre. Evan, escuché el desgarrador grito de Claire desde el otro lado de la carretera. Había una taza de té de leche derramado en el suelo en mi vista. Era la edición limitada recién lanzada para la primavera. Mi alma, que estaba a punto de desaparecer completamente, se sentía cada vez más ligera. Mis ojos estaban fijos en los cerezos dibujados en la taza de té de leche. La misma sangre y el dolor me hicieron olvidar el tiempo. Murmuré, Nathaniel, ¿han florecido los cerezos en la escuela? La cara de Nathaniel se puso pálida de inmediato. Tú eres realmente.
Se arrodilló a mi lado, abrazó mi cuerpo que se estaba enfriando gradualmente y lanzó un grito histérico. La sangre me corrió hacia los ojos y cerré los ojos débilmente. Hace 3 años, morí en mi camino para ver los cerezos. Inesperadamente, 3 años después, todavía no podía verlos después de todo. Fin del texto principal. Historia adicional 1. Claire. Una vez amé profundamente a un hombre. Él era la luz que me salvó de los problemas cuando era joven. Durante aquellos años en los que era inferior y fea, solo él no se burló de mi aspecto y me trató pacientemente e igualitariamente. No pude evitar enamorarme de él, pero él ya tenía un amante del mismo sexo estable. Lo seguí en secreto y lo vi charlar y reír suavemente con ese chico igualmente deslumbrante con lágrimas en los ojos. No me atrevía a confesar mi amor y no me atrevía a revelar este secreto que no podía ser dicho. Ser amado en secreto por alguien tan gordo y feo como yo debía de ser una vergüenza y una carga para él. Tomé la decisión de perder peso. Corría 10 kilómetros incluso cuando estaba tan hambrienta que me mareaba. Intenté todos los medios para ganar dinero extra y luego me hice una cirugía estética en mis facciones para que se parecieran a las suyas. En los lugares donde nadie podía verme, me escondía y acariciaba mi cara delante del espejo, como si estuviera teniendo un momento íntimo con él. Copié todo sobre él. Sabía que mi amor era anormal y torcido. Pero no podía controlarlo. Si no podía tenerlo, entonces me convertiría en él mismo. Sin embargo, inesperadamente, murió accidentalmente. Solo para salvar a su novio del mismo sexo. En el momento en que supe de la muerte de Evan, me volví loca. Escondí un cuchillo de frutos y me lancé hacia el vestidor de backstage en el aniversario de la escuela. Quería matar al hombre que había causado la muerte de Evan. Justo un segundo antes de que estuviera a punto de sacar el cuchillo, el hombre me notó. Me miró fijamente la cara con sorpresa y murmuró, ¿el sueño era real en realidad? Ignorando a los espectadores, tropezó y se lanzó hacia mí, abrazándome fuertemente en sus brazos. Evan, ¿has vuelto? De repente quedé aturdido. Nathaniel acarició mi cabello largo, con una locura por haber recuperado algo perdido. Está bien que hayas vuelto. Está bien que hayas vuelto, da igual cómo te veas. Por primera vez, examiné cuidadosamente sus cejas y ojos. ¿Era este el hombre que Evan amaba profundamente? Cuando él lo miraba a esta persona, no podía evitar sonreír. Cuando hablaba con esta persona, debía de ser tierno. ¿También se sentiría angustiado al ver sus lágrimas? De repente, mi corazón se iluminó y latía alegremente. ¿Era esto lo que se sentía al ser Evan? Levanté la mano y le limpié suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos de Nathaniel. Él preguntó con cautela, ¿eres realmente mi Evan? Le sonreí dulcemente. Sí, soy yo. He vuelto. Cambié de idea. A partir de entonces, viviría por la persona que amaba. Protegería a la persona que él amaba. Historia adicional 2, Nathaniel. Evan murió en mis brazos. Cubierto de sangre, el rojo brillante era tan deslumbrante. Los diminutos pétalos rosados y blancos fueron arrastrados por el viento y cayeron en sus mejillas, como lágrimas brillantes. Nunca pude salir de ese día. Por la noche, sosteniendo la fría urna, tuve un sueño. La alma de Nathaniel me dijo emocionada que volvería pronto y me pidió que lo esperara. ¿Cómo podía ser eso posible? Ambos éramos ateos. No podía haber dicho cosas así. Debía de ser que lo extrañaba demasiado. Evan había sido invitado a dar un discurso en el centenario de nuestra alma mater antes de morir. Tenía un profundo sentimiento por nuestra alma mater. Desde que se había ido, cumpliría su deseo por él. Sorprendentemente, realmente conocía a alguien que se parecía casi exactamente a él. Acababa de terminar mi discurso cuando la chica entró corriendo al backstage.
mirándome sin aliento, con ojos tan intensos y ansiosos. En un instante, derribé mi firme creencia de 30 años. Resultó que los dioses realmente existían. Resultó que lo dicho en el sueño era cierto. Incluso el nombre era el mismo. Mi Evan realmente había vuelto. Dije que ya fuera hombre o mujer, solo lo amaba a él. Incluso si se hubiera convertido en una chica, la trataría 2 veces mejor para compensar todos los remordimientos del pasado. A ella le gustaba comer mariscos, así que ya no me importaba el trabajo y le pelaba las cáscaras con mis propias manos. A ella le gustaba practicar caligrafía, así que le puse la mesa y le recopilé modelos de caligrafía. Incluso si Evan no recordaba nuestro pasado, no importaba. Crearía nuevas historias con ella. No podía esperar para proponerle matrimonio, tan seguro de nuestro futuro. Pero un inesperado visitante arruinó todo esto. Ese chico llamado Tyler mencionó a Evan una y otra vez delante de mí. Todo el mundo sabía que este era mi talón de Aquiles, pero él insistía en abrir mi herida. Lo aterrador era que realmente no podía enfadarme con él. Porque sus expresiones, tono, forma de pensar e incluso cada peque o hábito eran exactamente iguales que los de Evan. Cuando contaba una y otra vez los acontecimientos pasados que solo Evan y yo conocíamos, estaba realmente asustado. ¿Había reconocido a la persona equivocada? No debería ser así. ¿Cómo podía volver 3 años después del sueño? Y Claire, ella misma había admitido que era Evan. Ella me miraba con dulzura, como lo hacía Evan en aquel entonces. Pero parecía que nunca se enfadaba, como una estatua amable y elegante que podía tolerar todo. Evan no era así. Da igual cuán perfecto fuera su imagen fuera. Siempre se mostraba orgulloso delante de mí, era un poco perezoso y le gustaba hacer la coqueta. Claire solo se parecía a él, pero no tenía el alma de Evan. Estaba perdido. ¿Cuál de ellos era mi Evan? ¿Ambos me estaban mintiendo? No había respuesta. Solo podía mantener la falsa apariencia de calma, esperando a que el tiempo me revelara la verdad. Fue otro accidente de coche, otra pesadilla ensangrentada. La verdad tardía era sangrienta y cruel. El cuerpo de Tyler cayó y el alma de Evan se elevó lentamente. Me preguntó, Nathaniel, ¿han florecido los cerezos en la escuela? En un instante, sentí como si me hubiera dado un rayo. Sí, lo han hecho, Evan. No te vayas. Vamos a verlos. Te llevaré a la escuela ahora mismo. Evan sonrió dulcemente y su alma se convirtió gradualmente en cenizas. Tonto, ya no me queda tiempo. Ese loco conductor ebrio dio media vuelta y me atropelló. En medio del dolor que me atravesaba los huesos, sentí un poco de consuelo. También conocí a la deidad. Por favor, déjame renacer con Evan. En la próxima vida, expiaré mis pecados adecuadamente. Da igual donde estuviera o cómo se viera. Estaba seguro de que podía encontrarlo esta vez. La deidad negó con la cabeza compasivamente. Su alma se ha disipado completamente. No habrá vida después de la muerte para él. Le pregunté ansiosamente, ¿por qué? La deidad dijo lentamente, este es el precio que pagó por amarte. En cuanto a mí, viviré en arrepentimiento por siempre. Jamás podré olvidarlo. Fin.